Tengo mi Biblia abierta, ya te digo, Primera de Reyes 17:1, y dice así, si lo tienen, es un solo pasaje, dice. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántos creen que es palabra del Señor? ¿Pueden decir amén? Amén. Dice una frase: no le digas a Dios qué grande que es tu problema, sino dile a tu problema qué grande que es tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, uno de lo que me viene aquí en este pasaje, algo de lo tremendo que pasa aquí, esta es la presentación de Elías delante del rey Acab, y era el que le estaba hablando, era al rey ni más ni menos. Estaba en la corte real y estaba el rey ahí delante de él, y estaba toda la corte y estaba todo el palacio. Pero lo que me llama la atención es que cuando él se presenta, lo primero que le dice al rey, le dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Aunque él estaba delante del rey, no alguien diría: qué grande los reyes, los cortesanos, el oro, el palacio. Dice: no, yo estoy delante de la presencia de Dios. Por eso, una de las cosas que te quiero decir en este tiempo, que algo de lo principal, que si nosotros queremos tener victoria, es estar delante de la presencia del Señor. Entender, ya te digo, como decía esta frase, hay personas que viven delante de sus problemas, delante de sus situaciones, y siempre están: esta es mi enfermedad, este es mi problema, esta es mi dificultad. Hay gente que vive delante de una circunstancia difícil, hay gente que vive siempre delante de la escasez, hay gente que siempre están diciendo: tengo esta situación, tengo otro problema. Pero en este tiempo que vos apartes tu problema y me digas: yo no estoy delante de mi problema, yo estoy delante de Dios. Amén. No le digas a Dios qué grande que es tu problema, sino decirle a tu problema qué grande que es tu Dios. Dice la palabra del Señor que cuando David se va a enfrentar a Goliat, al gigante Goliat, vos sabés que David nunca le dijo gigante al gigante, sino que cuando él se presenta delante del gigante, dice que viene, y el gigante le dice: ¿acaso soy yo un perro para que venga con palos y piedras? Le dice a mí, y le dice David: se ve que estás entendiendo. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que Jehová es Dios de Israel. ¿Cuándo dicen amén? Porque Dios no mira lo grande de su estatura, Dios mira el corazón de sus siervos. Amén. Entonces, en este tiempo, que vos no vivas en medio de tu problema, que vos no vivas en medio de dificultad. Por eso, lo primero que me ocurre en este pasaje es entender que yo, en medio de la situación, en medio de lo que yo esté pasando, no importa qué situación haya, yo estoy delante de la presencia del Señor. ¿Hay alguien que me diga amén? ¿Saben que en el Antiguo Testamento estaban los panes, estaba el maná que Dios le daba a su pueblo? Y el maná era un pan que Dios le daba al pueblo de Israel en el desierto. Ese pan dice que tenía un problema, porque el maná que Dios le daba, dice que duraba un día, y al otro día se agusanaba, al otro día se podría el pan. O sea, lo tenías que juntar lo que vos comías en ese día, porque al otro día se podría, se fundía, se agusanaba, no era inservible. Todos los panes de maná en el desierto duraban un solo día. Pero había un pan especial, que era el pan del Sabbat. Era el pan del día sábado, era el maná de la reunión, del día de la reunión. Como el día del culto ellos no se levantaban a juntar maná, Dios le daba en ese día un maná que no se deterioraba. Que en vez de durar un día, ese maná, el maná de la reunión, duraba 2 días sin deteriorarse. Todos los manás duraban un día. El maná del Sabbat duraba 2 días. Pero un día, dice que Dios le dice: pongan un maná delante del arca del pacto. El arca del pacto es como esta que tenemos acá nosotros acá adelante. Digo que acá era más grande, ¿no es cierto? Pero ¿qué quiere decir los angelitos? Esto es una réplica del arca del pacto. Y era más grande, era de oro puro, tenía los querubines, y simbolizaba en el templo, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios. Y dice que Dios un día le dice: agarren un maná y pónganlo delante de la presencia del propiciatorio, pónganlo ahí adentro. Y dice que todos los maná duraban un día. El maná que estaba el Sabbat duraba 2 días, pero el maná de la presencia no se fundía nunca, no se podría nunca. Todos eran el mismo maná, pero uno estaba delante
quedarte delante de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que un día agarraron y tenían la vara de Aarón, también la pusieron delante del arca, era un palito seco que no valía nada. Y cuando lo pusieron delante del arca, dice que la vara de Aarón reverdeció, echó hojas, echó renuevos, echó flores y dio almendras, volvió a la vida. ¿Por qué? Porque estaba delante de la presencia del Señor. Por eso que hay personas que cuando vienen al Evangelio, vienen al Señor y Dios los comienza a transformar, Dios les comienza a dar sueños renovados, Dios les comienza a dar vida, Dios les comienza a dar bendición, y todo lo que estaba muerto, Dios le comienza a dar nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor en este tiempo? Porque la diferencia está, Él está delante de la presencia del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Por eso me acordaba que había un día un papá que estaba con su hijito y dice que el hijito le dice, mirá ese avión que está allá arriba, es un avión de esos de pasajeros, un 747, un Boeing, y le dice, papá, así es Dios, como ese avión, le dice. Y el niñito dice, chiquito, Dios está re lejos, dice, pero cuando van al aeropuerto, dice que ellos se acercan a un avión y cuando ve el Boeing 747 es un avión gigantesco y le dice el niñito, le dice, papá, pues es enorme este avión, yo ya lo veía, dice, chiquitito, y le dice el papá, así es Dios. Cuando nosotros estamos lejos de Dios lo vemos chiquitito, lo vemos pequeño, pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, vemos su tamaño real y vemos lo grande que Él realmente es. Por eso en este tiempo, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero yo no estoy delante del tiempo difícil, yo estoy delante de la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Tengo una pequeña porción de la palabra en esta noche. Este tiempo en el que vivió Elías fue un tiempo terrible. Fue el peor tiempo que podía nacer un profeta, era en el tiempo de Elías. Y es más, dice la palabra del Señor, fíjate en este pasaje cuando Elías se presenta, esta es la presentación del profeta Elías. El profeta Elías fue en el Antiguo Testamento uno de los, si no el más grande, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Pero en ese tiempo, cuando él se presenta, cuando él está ahí, no lo conocía nadie a Elías. Es más, ni el que estaba escribiendo la historia lo conoció. Por eso cuando dice, se presentó un tal Elías Tisbita, por eso no dice se presentó el profeta Elías, porque ni siquiera lo conocía como profeta. No lo conocía nadie a Elías, porque ese tiempo era el tiempo más difícil que vivió el tiempo de Israel. ¿Y sabe qué? En ese tiempo existieron los dos más malos y más perversos reyes de Israel. Los peores reyes de Israel existieron en esa época. El peor Mateo se calcula quién era el peor presidente, quién era el peor gobernante, bueno, en ese tiempo, en el tiempo de Elías, estaban los dos peores gobernantes de toda la historia de Israel. Estaba Acab y Jezabel. Y algunos por ahí lo conocen porque más, viste que los cristianos hasta cuando pelean, viste que los cristianos cuando pelean a veces hasta con palabras bíblicas, y las mujeres por ahí se puso, es una Jezabela, le dicen. Cuando dicen Jezabel, no es una Jezabel, se está refiriendo a la Jezabel de la Biblia. Esa Jezabel que estaba ahí era esposa de un rey Acab, y esa Jezabel era una idólatra, era una perversa que había comprado a todos los profetas de Dios, y a los que no los pudo comprar, los mandó matar. A tal punto que en Israel no quedó un solo profeta. Nadie, no había un profeta. Pero sin embargo, estaba Elías, que estaba delante de la presencia del Señor, que no lo conocía nadie. Por eso dice Elías Tisbita, se cree que era de la ciudad de Tisbe. No se sabe quién fue su papá, no se sabe quién fue su mamá, no se sabe de dónde salió, cuál fue su llamado, no tiene ningún libro escrito. Sin embargo, fue uno de los más grandes profetas de Dios, porque él estaba en la presencia del Señor. Lo que hace la diferencia con tu vida no es quien te conozca, no es quien te promueva, no es cuántos seguidores tengas en internet, sino que vos estés delante de la presencia del Señor. Y que el que te conozca tiene que ser Dios. Amén. Por eso en este tiempo no te preocupes por las circunstancias que vivís. En las circunstancias más difíciles y en los momentos más terribles de la historia, Dios levanta a los más grandes siervos de Dios para hacer los más grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios lo va a usar? ¿Cuántos creen que Dios va a usar tu vida en este tiempo? Por eso en este tiempo lo primero que te quiero decir, no te aflijas por las circunstancias que todo está quejando. Dios está levantando Elías
en este tiempo, mujeres Elías y varones Elías del Señor en este tiempo para hacer una obra maravillosa. Pero lo primero que vos tenés que hacer es dejar de estar delante de tu problema, dejar de estar delante de tu dificultad y comenzar a estar delante de la presencia de Dios. En este tiempo, cuando vos estás acá y estamos cantando, estamos adorando al Señor, vos no te preocupes por un hermano o por una hermana, vos estás en la presencia de Dios. Adora al Señor. Si tenés que arrodillarte, arrodilla. Si tenés que elevar tu voz, eleva. Hay gente a mí que cantan y saltan. No importa quién esté, porque yo estoy delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, lo primero que te quiero decir, la victoria en este tiempo depende de si estamos delante de la presencia de Dios o no. Por eso a mí me llama la atención, la primera presentación de Elías es: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo estoy delante de la presencia del Señor. Que en este tiempo usted pueda estar delante de la presencia del Señor. Lo segundo que hay delante de la presencia del Señor es, lo primero que hay delante de la presencia del Señor es una palabra de parte de Dios para tu vida. Dice la palabra del Señor que Elías se presenta y le dice que en este tiempo Dios te dice que no habrá ni lluvia ni rocío, sino por mi palabra, le dice Elías. En la presencia de Dios hay palabra de Dios para tu vida. No una palabra cualquiera. Nosotros diferenciamos entre la palabra común y la palabra rema, la palabra revelada de Dios. Está la palabra logos, que es la palabra escrita. Cuando vos lees la Biblia y vos tenés la palabra, esa es la palabra logos, que viene del griego, ¿no es cierto? Una palabra que vos la lees que es común. La gente ve la palabra y dice, bueno, esto ocurrió a Elías, este era acá, este era Jesús, y la gente no entiende nada. Pero cuando la palabra se hace una palabra revelada, se hace una palabra rema, es una palabra que cobra vida, es una palabra que traspasa tu corazón. Cuando nosotros nos casamos en el 2000 con Johnny, nosotros somos una pareja del 2000, por eso nunca perdemos la fecha de nuestro aniversario, porque vamos cumpliendo con los años. ¿Cuántos años tenemos de casados? 24 años, cuando nos casamos en el 2000, estamos en el 2024, 24 años de casado. Pero lo cierto es que era un tiempo terrible, y al tiempito de que nos casamos, nosotros trabajábamos los dos, hasta que de última pierde su trabajo Johnny, y porque no tenían plata, porque nadie pagaba, porque había secapor, porque había bonos en todo el país, y nosotros estábamos iniciando una familia, una casa, un hogar donde nos sosteníamos los dos. Y en el 2001 yo estaba trabajando y era el peor tiempo para formar una familia, y veo en una casa, yo estaba haciendo unos trabajos, y en la televisión salía de que en la Plaza de Mayo estaban golpeando a las personas, que había una revolución, que de la Rúa se iba en helicóptero del Gozo, y yo entré en pánico. Ese día yo nunca había sentido tanto miedo como sentí ese día, y yo estaba trabajando, no sé ni qué trabajo estaba haciendo, me acuerdo que casa era una casa allá en el barrio y todo, y estábamos todos así mirando, yo estaba trabajando y espero que haya hecho bien el trabajo, no explotó nada, por eso se ve que estaba bien, pero en ese momento yo estaba temblando. Y cuando salí de ese lugar, me pagaron y yo dije, cayó el gobierno. ¿Qué hago? Al instante, yo vivía de trabajo de chancas, me quedé sin un trabajo, pero yo agarré ese dinero que tenía, un dinerito que me habían pagado de ese trabajo, salí de ahí y me fui a comprar el negocio. Dame la yerba más barata que hay. 2 paquetes, 3 paquetes. Yerba Yuyito se llama, hasta el día de hoy me acuerdo. Ese como el Mencho que estaba tomando mate con él, y yo, ¡ay, qué asco! ¡Está yerba! Dice, parece pasto, dice, horrible, dice, no, dice, es que es pasto, dice, con lo caro que está la yerba, dice, no puedo comprar. Bueno, este Yuyito, la yerba Yuyito, no sé, pobre, que algún día la probó, un gusto a jabón, qué cosa horrible, Dios mío, nunca probé una yerba tan horrible como esa que me compré como 3 paquetes, yo a mí me quería matar. ¿Qué compraste? Hubiéramos, no sé, hubiéramos hecho cualquier cosa, no hubiéramos tomado más de esto. Pero yo me asusté y compré unos shampoos que no te los pongo porque te caía ácido en el pelo. Yo, dame el más barato, y llevé varios, y nosotros llegué a mi casa, porque dije, sonamos, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? Y entonces, pero ese día nosotros comenzamos a orar y Dios nos dio una palabra, nos dio Isaías 41:10. El Señor me había dado una palabra en ese día,
Isaías 41, 10 al 13 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Cuando yo leí esa palabra, leímos con mi esposa, nos pegó en el corazón. Y agarramos, y la palabra estaba en la Biblia, pero nosotros la agarramos en un papel, la escribimos y la pegamos en la heladera, cosa de verla ahí. Y no solo que estaba en la Biblia, estaba en la heladera, pero al salir a trabajar, cada día que yo salía y que no tenía trabajo y que no sabía de qué íbamos a vivir, ese día cuando yo andaba por la calle buscando algún trabajo, el Señor me hablaba, esa palabra ya no solo estaba en la Biblia, no solo estaba en la heladera, ya estaba en mi corazón, donde Dios me decía: no temas, porque yo soy tu Dios que te tomo de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Y esa palabra cobró vida para mí. Esa es la palabra rema. Ya no es la palabra que está en la Biblia y que le habla a los demás, y que la gente no tiene una palabra como decir. Por eso cuando vos lees una palabra que te traspasa el corazón y la gente no la entiende, porque Dios te la habló a vos. Donde Dios te está hablando a vos directamente. No le está hablando a otro. Y esa palabra es la que Dios te trata con tu vida. Ya no es la palabra para los demás. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, cuando Dios escribió las tablas del pacto, la escribió por delante y por detrás. ¿Por qué la escribió por delante y por detrás? Porque la palabra no solo era para los demás, sino que la palabra era para mí. No solo era para Israel, para los judíos, para el pueblo de Dios, para la gente que no cree en milagro, dice, pasó hace tiempo, pero la gente que conocemos el poder de Dios, entendemos que su palabra es ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y sigue siendo viva y eficaz para obrar milagros, prodigios y maravillas. Por eso en este tiempo, ¿qué palabra Dios te está hablando? ¿Qué palabra Dios te está diciendo? Nosotros leemos la Biblia todos los días con Johnny, con mi esposa, y vos podés leer la Biblia todos los días, pero hay una palabra que es la palabra rema que Dios te da, es la palabra revelada, es lo que Dios te dice, es lo que Dios te está diciendo en este tiempo, y esa es la palabra que tiene poder. En medio de las circunstancias difíciles, Dios te está diciendo tal vez que te va a proveer, o en medio de una enfermedad, Dios te está diciendo que te va a sanar. Nosotros estamos teniendo una palabra hace 2 o 3 meses que estamos con Johnny con una palabra, orando mañana, tarde y noche. Dios nos dio una palabra profética. Y todos los días estamos orando esa palabra. Y la estamos presentando en las cortes celestiales. No en las cortes de la tierra, pero sí en las cortes celestiales. Esa es una palabra rema para nosotros dos, que nosotros estamos tomando en este tiempo y que estamos creyendo que pronto veremos aquello que Dios nos está hablando. En un tiempo fue una palabra, en un tiempo es otra. Por eso en este tiempo, y eso no te lo va a hablar un hombre, no te lo va a hablar una mujer, eso te lo va a hablar Dios. Por eso es que vos tenés que estar en la presencia de Dios. Como le dice Elías: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Y Dios me dio una palabra. Y esa palabra es que hoy tengo autoridad para hablar y determinar en este tiempo. Por eso, si nosotros queremos tener victoria en este tiempo, no va a venir de un aumento de sueldo, no va a venir de un bono, no va a venir de un cambio de gobierno, va a venir si nosotros estamos delante de la presencia del Señor y si tenemos una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Y cuando viene esa palabra de parte de Dios para nuestra vida, viene el tercer punto, que dice que aquella palabra que Dios te da es lo que va a determinar los años siguientes de tu vida. Dice la palabra del Señor que cuando Elías soltó la palabra, se vive Jehová, que no habrá sol, ni lluvia, ni vientos por estos años, hasta que Dios determine por medio de mi palabra. La palabra que Dios te da hoy va a determinar tus años futuros. Lo que Dios te está hablando en este tiempo va a determinar cómo vas a vivir tu futuro, qué cosas van a ocurrir en tu futuro. Pero es en este tiempo donde Dios te quiere dar esa palabra. ¿Cómo? Delante de su presencia, estando en presencia del Señor. Hoy estamos en el mejor lugar. Y en estos meses, ya estamos en los últimos meses de este año, amén. Ya quedan 3 meses por ahí, no sé, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya no, 3 o 4 meses, ya termina el año. Pero vamos a terminar el año en bendición y en victoria. Lo primero, no te alejes de la presencia del Señor.
No importa lo que esté, como dice Johnny, no estamos en crisis, sino que estamos en Cristo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, le dijo Elías. Y determinó la palabra. Tengo una palabra de parte de Dios. Y en este tiempo que vos puedas tener una palabra de parte de Dios. Y que esa palabra la ores, la declares, la proclames hasta que el milagro ocurra en tu vida. Estamos comenzando a ver milagros, muchos más milagros van a venir en camino. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver milagros de sanidad, vamos a ver milagros de prosperidad, vamos a ver milagros económicos, milagros de todo tipo, milagros en los sentimientos, milagros en todas las áreas. Amén. Porque Dios está haciendo en este tiempo un tiempo nuevo. Pero nosotros tenemos que estar en medio, habitando en la presencia del Señor. El maná era el mismo, pero había uno que no se fundía, porque se habitaba en la presencia de Dios. Que en este tiempo nosotros podamos habitar en la presencia del Señor. Amén. Te invito a cerrar tus ojitos ahí donde vos estás. Vamos a estar orando por esta palabra, que pueda estar ministrando nuestras vidas de manera especial. Señor amado, gracias Padre Santo en esta noche por